Yo en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor. Y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Yo quiero ir donde aguas salen el dolor y en la roca puede estar. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga, muy bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, la Iglesia Bíblica Palabra Viva y Eficaz. Y es mi oración en este momento que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es para mí una bendición muy grande poder estar en esta noche compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Y como todas las noches, hoy vamos a estar tratando un tema diferente, dándole gracias a Dios que las personas ponen en nuestro muro o en sus propios muros y que nos inquietan a nosotros a compartir sobre cierto tema. O sea que si algún día tú pones alguna inquietud en tu muro, que lo logramos ver, y nosotros compartimos sobre este tema en nuestro programa Una Palabra Viva y Eficaz, no creas que es una coincidencia, realmente es porque es algo que nos ha tocado a nosotros en el corazón y nos ha llamado o me ha llamado específicamente la atención y el deseo de poder compartir acerca de este tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando, a Lisset, a Pedro, a mi hermana Ana, allá en Colombia, y a las personas que se van a ir uniendo a medida que vamos compartiendo el mensaje de la palabra. En esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema que lleva como título El espíritu de Jezabel. Quise compartir este mensaje porque sentí inquietud en mi corazón de hacerlo debido a algo que leí por ahí en mi muro de iglesia, de Palabra y Eficaz Iglesia, y me inquietó para compartir este tema. Y voy a basar este tema en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, que dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí el Señor le está hablando a las iglesias de Asia sobre ciertas cosas que están sucediendo en la iglesia. Son acontecimientos que no solamente sucedieron en las iglesias en aquel tiempo, sino que son acontecimientos que siguen sucediendo, que lo seguimos viendo en la iglesia. Y me llamó poderosamente la atención cuando dice el Señor que tengo contra ti algunas cosas, unas pocas cosas, es que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca, que se dice profetiza. Es interesante, ¿por qué el Señor utiliza el nombre de Jezabel? No me imagino que en la iglesia hubiera una mujer
que se llamara profetisa y que se llamara también de esa manera Jezabel. Yo creo que el Señor es bien firme, es claro, cuando da el nombre de la supuesta profetisa llamada Jezabel. Y para nosotros poder entender el espíritu de Jezabel, nosotros necesitamos saber quién era Jezabel. Jezabel, para las personas que no saben, si tú no has leído la palabra del Señor, era una mujer de la realeza que se casó con un rey de Israel, quizás el rey más pusilánime que ha tenido el pueblo de Israel, llamado Acab. Acab, a pesar de ser tan pusilánime, de ser un títere de esta mujer, abarca una cierta cantidad de espacio, de tiempo en la palabra de Dios, en el Tanakh o en el Antiguo Testamento, y es interesante lo que el Señor habla acerca de Acab y de Jezabel. Pero me voy a centrar más en Jezabel, porque vamos a hablar precisamente de eso, del espíritu de Jezabel, el espíritu que se movía en el corazón, en el alma, en la vida de Jezabel, lo que se movía y lo que se mueve hoy por hoy en muchas personas en medio de la iglesia o de la pseudo iglesia que se ha levantado en los últimos años. Estamos viviendo definitivamente, mis amados hermanos y hermanas, un tiempo de apostasía total. Estamos viendo cómo la iglesia se ha ido alejando de los principios bíblicos para enseñar doctrinas diversas y extrañas. Y no es de extrañar, porque definitivamente es algo que está profetizado que habría de suceder en los últimos tiempos. Por lo tanto, voy a estar hablando del espíritu de Jezabel, y lo primero que quiero decirte es que el espíritu de Jezabel se introduce sutilmente en medio de la iglesia. Dice la palabra del Señor ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 32, de la siguiente manera. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Esto es tremendo, esto es profundo. Dice que para Acab fue un hombre malo y le fue poca cosa hacer los pecados de Jeroboam. Y decidió ser más pecador aún, y fue y se buscó una mujer, la hija del rey de los sidonios, llamaba a Jezabel, se casó con ella, la trae a Samaria, y allí le dedica un altar a Baal y adora a Baal. Baal es el dios de las moscas. Baal era un dios pagano, un dios que no es Dios, era una creación, era un mito en medio de los sidonios y en medio de muchos pueblos de los filisteos que creían en este dios llamado Baal. Acab se apartó del Señor. Acab era un hombre que era descendiente del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. Un hombre que tenía que tener temor de Dios y conocer la palabra de Dios, conocer las escrituras. Pero él ignoró el Tanakh, ignoró la Torá, ignoró las instrucciones de Dios, ignoró toda la palabra de Dios y decidió irse a buscar a un Dios que no es Dios.
lo introduce sutilmente, lo introduce de una forma que el pueblo que ya estaba acostumbrado a la idolatría no se dio cuenta en qué momento Acab acababa de entrar a una mujer pagana en medio del pueblo de Israel y entonces introduce en el medio del pueblo la adoración a Baal. Viene y lleva al pueblo a adorar a Baal, al dios de las moscas, a ese dios pagano, el cual Dios le había dicho al pueblo de Israel: no te postrarás ni los honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Este espíritu de Jezabel es un espíritu que se mueve, se introduce sutilmente en las iglesias. La iglesia no se da cuenta. La iglesia, al estar dormida, a la iglesia, al estar más expectante del espectáculo o de las grandes cosas que va a hacer el pseudoapóstol o el pseudoprofeta o el pseudopastor o este o aquel, entonces no se da cuenta cómo los han ido sacando de la presencia del Señor para llevarlos a la presencia de Baal, a la presencia de un Dios que no es Dios. Por eso, lo primero que encontramos aquí en el espíritu de Jezabel es que se introduce sutilmente en medio de la iglesia. La segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice la palabra del Señor allí en la segunda carta del apóstol Pedro que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, como también habrán falsos maestros y falsos profetas dentro de la iglesia, que se introducen sutilmente, introducen herejías, dice encubiertamente, introducen herejías destructivas. ¿Qué quiere decir? Que toman la palabra de Dios y dentro de la palabra introducen su mensaje. Introducen su mensaje dentro de la palabra, cierran la palabra y entran a la iglesia con la palabra. Llevan la palabra de Dios como una cobertura. Llevan la palabra de Dios de una forma que haga ver a las personas que lo que ellos llevan es el mensaje de la palabra de Dios. Toman la palabra de Dios, toman el Tanakh, toman el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toman un texto bíblico de la palabra de Dios, leen el texto bíblico, hacen creer a la iglesia que lo que van a predicar es la palabra de Dios. Al leer el texto bíblico, la iglesia inmediatamente ya está predispuesta a escuchar el mensaje que esta persona está trayendo para la iglesia. Esta persona empieza a predicarte a ti herejías destructoras, herejías que te apartan de la presencia de Dios, herejías que te apartan de la gloria de Dios, herejías que te apartan del conocimiento de la palabra de Dios. Pero como ya leyó la palabra esta persona, entonces cuando esta persona sutilmente, encubiertamente te introduce la herejía, te la enseña, entonces tú le dices amén. Ah, mentiroso, decía alguien por ahí. Es cuando ellos entran con su herejía y empiezan a manipularte. Ya vamos a ir viendo este punto, pero introducen la herejía y tú, sin darte
darte cuenta, ya la estás digiriendo, ya te la estás comiendo y la estás entregando entera. ¿Por qué? Porque esta persona te está haciendo creer que el mensaje que él lleva a la iglesia es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Luego dice también en una parte, cuando habla allí en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 12, 11 o 12, no recuerdo, cuando dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibían la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Es necesario que nosotros probemos los espíritus para ver si son de Dios, según lo dice el apóstol de Juan en su primera carta. Por lo tanto, este es algo, el espíritu de Jezabel es un espíritu que se ha ido introduciendo sutilmente en medio de la iglesia, trayendo encubiertamente herejías destructivas. Por lo tanto, el espíritu de Jezabel es un espíritu que destruye o busca destruir la profecía del Señor. Sigue diciendo allí la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 5, de la siguiente manera: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahweh, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a toda la fuente de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Dice aquí que Abdías, el mayordomo de Acab, era un hombre temeroso en gran manera. Dice que en gran manera temeroso de Yahweh, temeroso de Jehová, temeroso de Dios. Y cuando Jezabel, esta mujer impía, esta mujer mala, perversa, estaba destruyendo a los profetas, porque ese es el espíritu de Jezabel, destruir la profecía, acabar con la profecía. Entonces, ¿qué es lo que hace Jezabel? ¿Cuál es la profecía? Primeramente, yo tengo que saber cuál es la profecía. El mismo apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien estar atentos, que brilla como una antorcha en lugar oscuro. La palabra profética, mi amado hermano, la palabra profética, mi amada hermana, la palabra profética no es la que viene y trae un hombre o una mujer por ahí diciendo que es profeta de Dios. Jezabel creía que era profeta de Dios, pero era profeta de Baal. La palabra profética, mi amado hermano, es la palabra de Dios, es la Santa Biblia, es el Antiguo y el Nuevo Testamento, Octarak y Bricarashá. Esa es la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Pero el espíritu de Jezabel es un espíritu que, como hemos dicho, se introduce sutilmente y busca destruir la profecía. De tal manera que ha llegado un momento en que hay predicadores pseudo cristianos, pseudo apóstoles, pseudo profetas, que ya le restan importancia a la palabra de Dios. La han puesto tras sus espaldas. No quieren saber nada de ella y predican su propio mensaje. Predicadores que se han dado el lujo
de tomar la palabra y arrojarla por el suelo. Y muchos de nosotros estamos escuchando a este tipo de predicadores y creemos que es el gran poder de Dios. Por eso, mi amado hermano, por eso, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la palabra profética es la palabra escrita, la palabra que el Señor nos dejó, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque Satanás, a través del espíritu de Jezabel, está introduciendo herejías destructivas para procurar acabar con la palabra profética. Entonces, podemos ver en esto que el espíritu de Jezabel es un espíritu que se introduce sutilmente y es un espíritu que busca destruir la profecía del Señor, la palabra profética. Otro punto que encontramos en el espíritu de Jezabel es que el espíritu de Jezabel tiene liderazgo en medio de los falsos profetas. Tiene liderazgo en medio de los falsos profetas. La palabra del Señor, allí en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, sigue diciendo de la siguiente manera. Y él respondió, aquí está hablando Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh, las mismos de Yahweh, y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Mira esto. Aquí Elías le dice acá, tráeme, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran total 850 profetas. 850 profetas. Ahora, ya nosotros sabemos lo que sucedió con esos 850. Si tú no lo sabes, tú puedes seguir leyendo el primer libro de Reyes. Ahí los siguientes capítulos y vas a encontrar cómo Elías decapitó a los profetas de Baal. Yo no sé si fueron los 850, pero a mí lo que me llama la atención aquí no son los 850 profetas congregados, sino dónde alrededor de quién estaban sentados estos profetas. ¿Alrededor de quién? Dice la Biblia que se sentaban, dice que se sientan, que comen, o no que sienten, sino que comen de la mesa de Jezabel. ¿Comen de la mesa de quién? De Jezabel. O sea que ¿quién daba el alimento a los profetas? Jezabel. ¿Quién es el que te da el alimento a ti, mi amado hermano? ¿Quién te da a ti el alimento, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, si eres miembro de una congregación o simpatizante del Evangelio? ¿Quién te da el alimento? El alimento que tú recibes viene de parte de Dios, viene de parte de la palabra de Dios. ¿Es Dios mismo quien te está alimentando a través de su palabra o tú estás recibiendo el alimento de la mesa de Jezabel? Hoy por hoy hay miles de personas que tienen comezón de oír y que están buscando a Dios y hay cientos de maestros que se han reunido conforme a sus propias concupiscencias, que están apartando el oído de la verdad y volviendo a la iglesia a las fábulas. Ese es el espíritu de Jezabel. Yo necesito discernir si estoy sentado a la mesa de Jezabel, recibiendo alimento de la mesa de Jezabel, o recibiendo alimento de la mesa del
Señor. Alimento de la mesa de Cristo nuestro Señor, Adonai Yahshua HaMashiach. ¿De quién? ¿De quién estamos? ¿De quién estás recibiendo tú el alimento? ¿De dónde viene el alimento que tú estás recibiendo? ¿Estás discerniendo lo que te están dando para alimentarte? ¿Estás masticando la comida? ¿Estás probando? ¿Estás degustando para saber si viene de la buena mesa de Yahweh, de la buena mesa de Adonai, de nuestro Señor Jesucristo, o viene de la mesa de Jezabel? Entonces, estamos viendo ahora que Jezabel busca tener liderazgo. El espíritu de Jezabel busca el liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo? Que todos le miren a ella, que todos miren el espíritu de Jezabel, que todos los miren a ellos. Predican más de ellos que de la palabra de Dios. Buscan el liderazgo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Allí en la tercera carta del apóstol Juan al anciano, allí a aquel hermano que le dice, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los ha expulsado de la iglesia. Este hombre llamado Diótrefes tenía el espíritu de Jezabel, el espíritu donde él quería ser el primero. Todos mírenme a mí. Yo soy el que tienen, al que tienen que mirar. Míreme, míreme. No, mi amado hermano, nosotros no tenemos por qué mirar a los hombres. Nosotros no seguimos a un pastor. Tú no sigues a un pastor. Tú no sigues a un pseudoapóstol. Tú no sigues a un profeta. Tú sigues al pastor de los pastores, que se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Pero ellos han querido tomar el liderazgo y mostrarse que a ellos mismos, y ellos parlotean, hablan palabras malignas contra la iglesia, contra los que estamos buscando predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de mí, no se trata del pastor, no se trata del predicador. El mensaje no se trata de nosotros, el mensaje se trata de Cristo. Se trata de la salvación por fe. Se trata de la redención a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Se trata de arrepentimiento y conversión. Se trata de vida eterna. Es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, el mensaje profético, el mensaje de la palabra de Dios, no el mensaje de Jezabel. El mensaje de Jezabel, el espíritu de Jezabel, es un espíritu que busca tener liderazgo, que todos los miren a él. Yo no entiendo por qué nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, no nombró líderes. No lo entiendo. Yo todavía no entiendo por qué el Señor Jesucristo no nombró líderes. No entiendo por qué en el Antiguo Testamento Dios nunca habla de líderes. Nunca. ¿Por qué? Porque todos los seguidores, todos aquellos que creían en nuestro Señor Jesucristo, todos los que creen en Dios, todos los que creían en Elohim, todos los que buscaban el rostro de Dios, eran llamados por Dios mismo siervos. Mi siervo Moisés, mi siervo Abraham, mi siervo Isaías, mi siervo Jeremías, mi siervo. Siempre el Señor nos ha visto como siervos. ¿Por qué? Porque un siervo no busca mostrarse a sí mismo. Un siervo muestra la gloria de Dios, muestra al Señor Jesucristo. Él debe menguar para que él crezca. Juan, cuando el Señor Jesucristo vino, él dijo,
Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La mirada no puede estar puesta en mí. La mirada ustedes la deben poner en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahora seguimos viendo entonces que el espíritu de Jezabel es un espíritu egocentrista y se enoja cuando es descubierto. La palabra del Señor sigue diciendo, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel se enojó. Jezabel estaba enojada. ¿Por qué? Porque acababan de darle en su amor propio, acababan de herirle su egocentrismo. Ella estaba mirando que todos pusieran sus ojos en ella, y ahora viene un hombre que no sabemos de dónde salió, siervo del Señor, y le acaba con 850 profetas a quienes les corta el cuello a espada. Y esta mujer, el espíritu de Jezabel, se enoja, y cuando el espíritu de Jezabel se enoja y le molesta porque es egocéntrico, quiere que todos lo miren a él, miren el espíritu de Jezabel, miren a aquella persona que está llevando el mensaje porque supuestamente es el grande, es el mayor, es el cual Dios ha puesto sobre la iglesia. Dios aquí no ha puesto a nadie sobre la iglesia, mi hermano. Aquí no importa cómo se quiera llamar. Aquí no importa si le quiere llamar apóstol. Aquí no importa si quiere llamarse profeta. Aquí no importa si quiere llamarse pastor. Aquí Dios no ha puesto a nadie sobre la iglesia. El que quiera ser el mayor, que sea el siervo de todos. El único que puede estar sobre la iglesia y que está sobre la iglesia y que siempre estará sobre la iglesia se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Es el único que tiene toda la autoridad. Los demás ninguno, los demás todos somos medidos con la misma medida. Para el Señor no hay más grande ni más chico. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios todopoderoso. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios desenmascara al espíritu de Jezabel, entonces ese espíritu egocéntrico se enoja, se pone de mal genio. Es una persona que es irascible. Dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es el espíritu de un hombre egocentrista y que se enoja cuando es descubierto. Ese es el espíritu de Jezabel que se está moviendo en las pseudoiglesias actuales, en las mega iglesias, donde ellos solamente quieren ser los
protagonistas. Y cuando no quiero que tú creas que nosotros, aquí no es celos, aquí no es celos, aquí es celo de Dios. Aquí es, como dice el Señor en su palabra, el celo de tu casa me consume, porque nosotros tenemos que tener celo por la palabra de Dios, tenemos que tener celo por la doctrina, tenemos que tener celo por porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que cada uno pueda poner al Señor en el lugar que le corresponde y poder decir que Cristo está entronado sobre todos nosotros, sobre el grande y sobre el pequeño. Aquí no hay ninguno que sea más que otro. Aquellos que se creen más que otros tienen en su corazón el espíritu de Jezabel. Ese es el verdadero espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, mi amado hermano, mi amada hermana, es un espíritu ambicioso. Ese es el espíritu de Jezabel, ambicioso. Y se sigue diciendo, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3 al 7, de la siguiente manera. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme, Yahweh, de que yo te dé a ti mi heredad, la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer, el espíritu de Jezabel. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le trataría o le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot en Israel. Es un espíritu ambicioso. El espíritu de Jezabel es un espíritu ambicioso. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice de la siguiente manera: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escucha esto, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mi amado hermano, nosotros estamos viviendo en este momento una apostasía total en la iglesia. El espíritu de Jezabel se ha ido introduciendo poco a poco en medio de la iglesia. Es un espíritu que está dañando la iglesia y el Señor nos está llamando a nosotros a despertar. Yo creo que vamos a seguir hablando del espíritu de Jezabel, pero por hoy vamos a terminar, y si el Señor lo permite, mañana terminaremos hablando del espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? ¿Cómo el espíritu de Jezabel se mueve en medio de la iglesia? Entonces, por hoy vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a recordar algunos puntos sobre el espíritu de Jezabel. Número 1, el espíritu de Jezabel se introduce sutilmente en medio de la iglesia. Número 2, el espíritu de Jezabel busca destruir la profecía del Señor, apartar al creyente de la palabra de Dios. Número 3, tiene liderazgo en medio de los falsos profetas. Número 4, el espíritu de Jezabel es egocentrista y se enoja cuando es descubierto. Y número 5, el espíritu de Jezabel es un espíritu ambicioso, avaricioso. Vamos a dejarlo por hoy en esos 5 primeros puntos acerca del espíritu de Jezabel, y mañana continuaremos con el resto de
de puntos de cómo poder nosotros conocer el espíritu de Jezabel. Espero, mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, mi amado amigo y amiga, que el lugar donde tú te congregues sea un lugar donde quien se mueva realmente sea el Espíritu de Dios, sea el Espíritu de Cristo, sea el Espíritu Santo, sea la palabra de Dios viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, la que se esté predicando en tu congregación. Es importante, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, que nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, probemos los espíritus para ver si son de Dios. La única forma en que tú puedes probar los espíritus para ver si son de Dios es a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento del Tanakh y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. Es a través del conocimiento de su palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo, y eso solamente se recibe cuando tú tienes a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Salvador. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú puedes leer la Biblia de pasta a pasta, aprendértela de memoria, que no vas a poder entender cuál es la profundidad de la palabra de Dios. Esta Biblia, esta palabra será para ti letra muerta. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador, entonces el Señor te mandará de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre mandará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo mandará del Padre. Él nos enseñará todas las cosas a través de su palabra y nos recordará lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho. Si tú no lo has recibido aún en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ese es el día aceptable, ese es el día de salvación, ese es el día que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida a Cristo. Quizás mañana ya no estés aquí. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde vas a vivir? A pasar, la vida eterna, la eternidad. ¿Con Cristo o alejado eternamente de Él? Solamente tú tomas la decisión. Pero si tú no le has aceptado en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, yo te voy a invitar a que lo aceptes en esta noche, en este momento. Simplemente tienes que hacer una oración de fe, creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres, si aún no lo has recibido y si lo quieres recibir, yo te invitaré a hacer una oración de fe como esta. Y si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Simplemente dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi vida, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame de todos mis pecados con la sangre preciosa que vertiste en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor Jesucristo ya está en tu corazón. Y Él te va a enviar de su Espíritu Santo. Lo único que te resta es habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Dile
lo que tú sientes, crees o esperas a través de tus propias palabras. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a leerla desde el Nuevo Testamento y pide al Señor que te dé entendimiento de ella. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra de Dios, el evangelio completo del Señor Jesucristo, desde el Génesis al Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, sea su palabra y sea el llamado a buscar del Señor. Que no sea el centro el predicador, no sea el pastor, no sea el pseudoapóstol, que sea el Señor. El Señor te bendiga. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas, como lo hacemos todas las noches, por las personas que tienen alguna atadura de parte del diablo, y vamos a orar por las personas que tienen alguna necesidad económica, por la iglesia y por el pueblo de Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, en esta noche, Señor, queremos presentar delante de tu presencia, Señor, aquellas personas, Señor, que en este momento, Señor, están enfermas, Señor, que tienen alguna enfermedad en su cuerpo, Padre Santo. Aquellas personas que quizás, Señor, padecen un cáncer, un SIDA, aquellas personas que tienen enfermedades del corazón, de los pulmones, de los riñones, enfermedades del hígado, enfermedades, Padre Santo, de la cabeza, de cualquier parte del cuerpo. Ahora mismo, Padre Santo, enfermedades de la piel. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre ellos. Sé tú sanándoles con el poder de tu Espíritu Santo. Sé tocando sus vidas, Señor. Crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos, Señor, que tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice, Señor, que estas señales seguirían a los que creen en tu nombre. Te pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y nosotros en fe, Padre, extendemos nuestra mano, Señor, reclamando, Señor Dios mío, en fe la sanidad sobre estos cuerpos, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Señor Dios mío, tu palabra dice, Señor, que podríamos echar fuera demonios. Y en esta noche, Señor, queremos presentarte a aquellas personas que están atadas por el enemigo, aquellas personas que tienen ataduras de Satanás, que tienen espíritu de depresión, que tienen espíritu de suicidio, mujeres con espíritu Señor, de aborto, Padre Santo, aquellas personas que tienen espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de adulterio, de fornicación, Padre, de borrachera, de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo del cielo de la gloria, aquellas personas, Padre del cielo de la gloria, que tienen espíritu de mentira, Señor, de robo, Señor, de muerte. Señor, te pedimos, dale libertad a los cautivos. En esta noche te lo suplicamos, Padre del cielo de la gloria, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Da libertad a los cautivos, Padre. Mira, Señor Dios mío, aquellas personas que están pasando, Señor, por una necesidad económica, Señor. Tú les conoces, tú conoces sus vidas, tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, el problema por el cual ellos están pasando. Te pedimos, Señor, bendícele, Señor, su alacena, Padre Santo. Bendícele su arteza de amasar, bendícele su entrar y su salir. Bendíceles en el campo de tu trabajo. Provee, Señor, fuente de trabajo para el que no lo tiene, Señor. Bendíceles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú eres Yahweh, nuestro proveedor. Tú eres Yahweh, Jireh. Tú eres el Señor, nuestro proveedor, poderoso Dios todopoderoso. Ahora, Padre, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, también por tu iglesia en el mundo entero, por tu iglesia en los países comunistas, por tu iglesia en los países, Señor, musulmanes, Señor, por tu iglesia, Señor, en cualquier parte del mundo, tu iglesia perseguida, tu iglesia azotada, tu iglesia, Señor, Dios mío, Padre Santo, que está siendo perseguida por el poder del enemigo. Te pedimos, guárdala,
cúbrela, Señor, protégela, Señor, escóndela en el hueco de tu mano, Señor, bajo tus alas, poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a Israel, Padre, bendice a Israel, Señor, guarda a Israel, Señor, prospera a Israel, Señor, te lo presentamos, Señor, y transforma a Israel, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Padre, amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí haber podido compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Mañana, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo este mensaje acerca del espíritu de Jezabel. Si tú no has podido ver el mensaje completo y te interesa escuchar el mensaje, más adelante este mensaje va a quedar allí en nuestra página, y si el Señor lo permite también lo pondremos en el canal que tenemos en YouTube de Palabra Viva y Eficaz. Será hasta mañana si el Señor así lo permite. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, y que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Un saludo para Marley, para José Antonio Casas y para Cristina Cruz, lo mismo que como hemos dicho allí para mi hermana Ana, Pedro Alonso Daza, y para mi hermana Lisette. El Señor les bendiga rica y abundantemente. A mi hermana Janet, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para ustedes, y no se les olvide, mañana, si el Señor lo permite, a las 8 de la noche, hora del este, hora de Colombia. No sé si tú estás en Colombia, ya sabes, 8 de la noche. Bendiciones para todos.